En 1975, Marshall Applewhite y su pareja, Bonnie Needles, empezaron la secta extraterrestre y empezaron a buscar seguidores que pensaran como ellos. Publicaban avisos de reuniones donde reclutaban discípulos, a los que ellos llamaban tripulantes. Ellos promocionaban que pretendían llegar a lo que ellos llamaban el siguiente nivel. Buscaban participantes para este experimento y decían que quienes participaran allí ascenderían a este nivel superior evolutivo. Applewhite creía en lo que se llama teoría de los antiguos astronautas, que habla de que los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado, depositaron a los humanos en la Tierra y que regresarán para recoger a los seleccionados, los elegidos. Esta hipótesis es similar al concepto de elección incondicional de las iglesias reformadas cristianas. Esta influencia se debe a la educación presbiteriana de Applewhite. A menudo él habla de los extraterrestres usando frases de Star Trek y declara que los aliens se comunicaban con él mediante Star Trek. Applewhite y Needles enviaban publicidad a varios grupos religiosos de California y fueron invitados a hablar en varios eventos de la nueva era en abril de 1975. En estas reuniones convencieron a casi la mitad de los 50 participantes para que los siguieran. También se enfocaron en campus universitarios. En agosto dieron una conferencia en Canada College y en una reunión de Oregon en septiembre de 1975 lograron reclutar a aún más personas. Alrededor de unas 30 personas abandonaron sus hogares para seguir a esta pareja, lo que trajo la atención de más medios de comunicación. La cobertura fue más que nada negativa. Los periodistas y algunos antiguos miembros del grupo se burlaban y lanzaban acusaciones de lavado de cerebro contra Applewhite y Needles. Lo que Applewhite promocionaba era que sus seguidores llegarían a un nivel más alto. Como una oruga se convierte en mariposa. Este ejemplo lo usaba casi en todos sus libros. Applewhite decía que sufrirían un cambio biológico, ya que se convertirían en una nueva especie, una nueva evolución, donde sus enseñanzas serían verdades científicas. Con sus primeros seguidores hizo hincapié en que no estaba hablando metafóricamente, sino que usaba explicaciones biológicas y químicas en sus discursos. A mediados de los años 70 intentó evitar el uso de la palabra religión, porque la veía como una disciplina inferior a la ciencia, y según él, esto es ciencia. Luego, en 1975, Applewhite y Needles adoptaron nuevos sobrenombres, Bo y Pip. Tenían alrededor de unos 70 seguidores y se veían a sí mismos como pastores ocupados con su rebaño. Applewhite instruía a que abandonaran el cariño por lo mundano. Les instruía a sus miembros que abandonaran a sus amigos, su familia, los medios de comunicación, drogas, alcohol, joyas, sexualidad, y los hacía adoptar nombres bíblicos. Esta secta empezó a ser aún más nómada, o como el experto en religión James Lewis describe, como un estilo de vida cuasi nómada. Solían pasar la noche en campings remotos y no hablaban sobre sus creencias.
Applewhite y Needles dejaron de organizar reuniones públicas en abril de 1975. Para esa época ya pasaban muy poco tiempo enseñándoles la doctrina a sus conversos. Los líderes además ya tenían aún menos contacto con sus seguidores dispersos, muchos de los cuales empezaron a renunciar debido a este poco contacto de sus líderes, Applewhite y Needles. A principios de 1976, Applewhite y Needles habían adoptado unos nuevos sobrenombres, Do y Ti. Applewhite decía que sus nombres no tienen significado. En junio de 1976, reunieron a los pocos seguidores que les quedaban en el Bosque Nacional Medicine Bow, al sudeste de Wyoming, con la promesa de que llegaría la ansiada visita de los ovnis que los llevarían al siguiente nivel, a la siguiente evolución. Pero más tarde, al ver que nada estaba pasando y nada iba a pasar, Needles anunció que la visita había sido cancelada. Entre 1976 y 1979, el grupo estuvo viviendo en varios campings, por lo general cerca de las montañas rocosas o alrededor de Texas. Applewhite y Needles empezaron a exigirles más devoción a sus seguidores para mejorar la retención de los miembros de la secta. Ahora solo se comunicaban con sus discípulos por escrito. Applewhite intentó también evitar que sus seguidores desarrollaran amistades cercanas entre ellos para evitar la insubordinación. Para finales de los años 70, el grupo tenía una gran suma de dinero de donaciones de las ganancias de sus mismos seguidores. Applewhite y Needles usaron este dinero para alquilar casas, primero en Denver y luego en Dallas. Tenían alrededor de 40 seguidores en ese entonces y vivían todos divididos en 2 o 3 casas. Los líderes por su general tenían su propia casa. El grupo guardaba en secreto su estilo de vida y cubría las ventanas de sus casas. Applewhite y Needles a veces hacían cambios drásticos en el grupo. En una ocasión, cuando estaban en Texas, les dijeron a sus seguidores que llegaría otra visita a los extraterrestres y les pidieron que esperaran afuera toda la noche. Y luego les informaron que era una prueba para su lealtad. En 1983, Needles se tuvo que someter a una operación debido a un cáncer diagnosticado varios años antes. Vivió 2 años más, pero finalmente falleció en 1985. Applewhite les dijo a sus seguidores que ella ya había viajado al siguiente nivel, ya que, según Applewhite, ellos no iban a morir, sino que iban a llegar al siguiente nivel. Y Needles se había adelantado y se había ido antes que ellos. Ella ya tenía demasiada energía como para permanecer en la Tierra y había abandonado su cuerpo para hacer este viaje. Su intento de explicar la muerte de su compañera tuvo éxito y evitó que se fueran casi todos los miembros del grupo. Solo lo abandonó uno. Sin embargo, Applewhite cayó en una profunda depresión y decía que Needles todavía se comunicaba con él, pero sufrió una crisis de fe. Sus discípulos lo apoyaron durante esta época y lo animaron.
Más tarde hizo una ceremonia donde se casó de manera simbólica con todos sus seguidores. Applewhite les dijo a sus seguidores que Needles los había dejado porque ellos todavía tenían cosas que aprender para poder llegar al siguiente nivel como Needles. Applewhite comenzó a aplicar una jerarquía y una doctrina muchísimo más estricta. Animaba a sus seguidores a verlo como Jesucristo. Applewhite mantuvo algunos aspectos de sus principales enseñanzas científicas, pero en los años 80 el grupo se convirtió en algo más como una religión por su enfoque en la fe y la sumisión ante Applewhite. Para 1995, el grupo se fue a una parte rural de Nuevo México. Compraron 40 acres de tierra y construyeron un complejo al que llamaron la nave terrestre con neumáticos y madera. Applewhite esperaba de esto un monasterio. Applewhite ya tenía una edad avanzada y no gozaba de buena salud y empezó a sufrir de cáncer. El grupo aumentó aún más su enfoque en la supresión del deseo sexual. Applewhite y otros 7 miembros aceptaron una castración quirúrgica. Al principio no encontraron un cirujano dispuesto a hacer esto, pero se supone que al final encontraron a alguien dispuesto a hacer esto. Pero no salió bien con el primer hombre que aceptó que le hicieran esta castración quirúrgica. Por lo tanto, no prosiguieron con los demás. En octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en el rancho Santa Fe en el estado de California. Ese año grabaron 2 mensajes en video que fueron publicados en internet en su página oficial, los cuales hablaban de la última oportunidad para abandonar la Tierra. Aproximadamente al mismo tiempo que hacían esos videos, Applewhite descubrió que iba a pasar por el planeta Tierra el cometa Hale-Bopp, y esto fue exactamente lo que Applewhite necesitaba. Applewhite decía que era una nave espacial y que Needles estaba a bordo de esa nave espacial arrastrando este cometa y que ya venía por ellos. Le dijo a sus seguidores que esto los transportaría a un nuevo destino y que había una conspiración del gobierno para evitar que la nave viniera por ellos. A finales de marzo de 1997, el grupo se aisló y grabó declaraciones de despedida. Muchos miembros alababan a Applewhite en sus mensajes finales. Applewhite grabó un video poco antes de su muerte donde calificó los suicidios como la salida final del grupo y señaló que odiaban este mundo con toda honestidad. Los integrantes de esta secta, que suponían que eran extraterrestres, entregaron sus pertenencias. Algunos hombres se dejaron castrar y en vísperas del suicidio bebieron jugo de limón para intentar purificar su cuerpo. El 26 de marzo de 1997, en el rancho Santa Fe, al norte de San Diego, en California, fueron encontrados los 39 cadáveres.
Sus muertes se debieron a una sobredosis de un barbitúrico mezclado con jugo de manzana y vodka. Las muertes tuvieron un gran impacto en los medios de comunicación. La cara de Applewhite apareció en las portadas de las revistas Time, entre otras, en abril. Su mensaje final fue transmitido a gran escala. Los productores de una serie de televisión animada llamada Padre de Familia satirizaron a Applewhite en un episodio donde lo mostraba atrayendo adolescentes a una secta y envenenándolos. Tras su muerte, los medios publicaron un video en el que aparecían todos los cadáveres acomodados en literas, cubiertos con cobijas y calzados con zapatillas marca Nike. Todos portaban también equipaje y dinero como derechos de alquiler para su cuerpo, ya que ellos contemplaban su cuerpo como un contenedor para sus almas. Así como se supone, según ellos, es que se lo hacen los ovnis. Muchos periodistas, comentaristas y medios de comunicación, psicólogos, decían que Applewhite lavó el cerebro de sus seguidores, pero muchos académicos rechazaron esta idea. Sugerían que ellos estaban dispuestos a suicidarse con Applewhite porque se habían convertido totalmente dependientes de él y por lo tanto no podían vivir en su ausencia. Por lo tanto, si Applewhite se iba, ellos iban.